Buenos días, buenas tardes, buenas noches en función desde donde te conectes. Te doy la bienvenida a este vídeo súper interesante. Y es que hoy tenemos una invitada muy especial a quien agradezco de antemano el esfuerzo por estar aquí compartiendo su tiempo con nosotros, porque sé que tiene una agenda súper apretada y el que pueda estar aquí compartiendo sus grandes conocimientos para mí es todo un honor y un placer, y espero que lo aprovechéis porque vamos a tratar cosas súper interesantes como puede ser el cambio climático, la sequía, la siembra de nubes, etcétera. Voy a ver si ya está por aquí Mar Gómez. Hola, ¿qué tal? Hola Mar, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí a tope con todas estas lluvias que estamos teniendo, que por fin, bueno, está lloviendo, que hacía mucha falta. Y bueno, pues los meteorólogos tenemos mucho más Obvio. trabajo cuando pasan estas cosas, claro. Y bienvenida sea esa lluvia porque hace bastante falta, por lo menos aquí en España, que estamos atravesando por un periodo de sequía y la verdad es que, bueno, bienvenida sea, aunque no creo que solo con estas lluvias que estamos teniendo se vaya a solucionar la sequía, ¿no? Pero hablaremos más detenidamente en unos minutos. Antes de nada, Mar, me gustaría presentarte para la gente que todavía no te conozca. Mar es doctora en físicas y meteoróloga, ha desarrollado su carrera profesional en diversas televisiones hasta que en 2014 se unió al Tiempo.es. Colabora con diversos medios de comunicación, como por ejemplo los programas de televisión Cuarto Milenio y Horizonte, entre otros. Y recientemente has publicado un libro que se titula Meteorosensibles, del que luego nos darás más información y el que yo tengo ya en mi lista de libros próximos a leer. Bueno, fenomenal. Yo te iba a decir qué te ha parecido, pero bueno, tengo que esperar un poquito todavía para que me cuentes tu opinión. Luego hablamos, si quieres, un poco sobre ello, porque es un libro que yo creo que puede ser muy útil para todas las personas que nos escuchan, porque yo creo que hay mucha gente que le pasa como a mí, que siente ciertos síntomas físicos o incluso mentales cuando va a cambiar el tiempo. Así que seguro que la Sí, es gente un también tema se súper siente muy curioso, identificada. así que luego si quieres, más adelante lo tratamos para que la gente pues pueda saber dónde conseguirlo, sepa de qué va y todo lo que aporta. Así que nada, Mar, te agradezco de veras mucho que estés aquí dándonos tu tiempo y aportando tus conocimientos a toda la gente que esté viendo este vídeo, ya sea en directo o en diferido, donde vamos a tratar temas bastante curiosos y en muchos casos candentes, ¿no? Y claro, hace poco estaba yo viendo por internet una encuesta del CIS que decía que para el 80% de los españoles el cambio climático es una de las principales preocupaciones, ni más ni menos. Y claro, yo sé que gran parte de la gente que nos estará escuchando en este momento habrá escuchado acerca del cambio climático. Pero todavía hay gente que o no sabe en qué consiste o no conoce realmente de qué se trata. Así que, si nos podrías dar una explicación sencilla de qué es el cambio climático. Sí, bueno, cambio climático entendemos en general que es un cambio que se produce en el clima, en este caso cambio climático en la Tierra, en nuestro planeta. Y cambios climáticos hemos tenido muchos a lo largo de la historia de la Tierra, porque el planeta ha pasado por glaciaciones, por periodos de calentamiento, por periodos interglaciales, por diferentes etapas a lo largo de su historia. El actual cambio climático que estamos viviendo es un calentamiento global. ¿Qué quiere decir esto? Que están aumentando las temperaturas. Y la diferencia con esos cambios climáticos que ha tenido nuestro planeta a lo largo de la historia es que este cambio climático tiene un origen antropogénico, es decir, tiene un origen humano. Los seres humanos lo que hemos hecho es que inicialmente, inconscientemente, a finales del siglo XIX, con la revolución industrial, empezamos a emitir ingentes cantidades de combustibles fósiles en la atmósfera, porque empezaba a crecer la economía, empezaba a crecer la sociedad y entonces empezamos a quemar sobre todo carbón. Estos combustibles fósiles han emitido una gran cantidad de gases de efecto invernadero y esos gases de efecto invernadero lo que hacen es retener el calor de forma muy eficiente e incrementar la temperatura de nuestro planeta. De forma natural tenemos un efecto invernadero, si no, no estaríamos aquí, pero el problema es cuando ese efecto invernadero se ha hecho más fuerte, por así decirlo, por esos gases que han aumentado su concentración. Entonces, el cambio climático que tenemos ahora es un cambio climático que es debido a una especie que habita la Tierra, la nuestra, y nosotros tenemos esa responsabilidad como sociedad en conjunto, porque se ha ido contribuyendo
contribuyendo a este calentamiento global a lo largo de los últimos siglos y seguimos haciéndolo, porque es verdad que ahora se están implementando muchísimas medidas para intentar contener, tenemos mucha mayor concienciación medioambiental y yo quiero pensar que vamos a poder al menos no detener, porque no podemos detenerlo ahora mismo en el punto que estamos, pero sí contener esos efectos que pueden ser pues mucho más dramáticos. Estoy de acuerdo en los próximos contigo, años. el cambio climático se lleva sufriendo, bueno, la Tierra lleva sufriendo cambios climáticos desde que se formó hace millones de años periódicamente, ¿no? Y claro, ese es uno de los argumentos que se suele escuchar muchas veces, ¿no? El hecho de decir, bueno, pero si en la Tierra ocurren cambios climáticos desde siempre, ¿por qué ahora este es diferente y en qué estamos contribuyendo los seres humanos a acelerarlo, a potenciarlo o a hacerlo mucho más rápido con respecto a otros cambios climáticos anteriores? Entonces, Mar, voy a hacer un poco de abogado del diablo, aunque ya lo has explicado por encima, ¿no? ¿Cómo contribuye el ser humano a agravar el calentamiento global o a potenciar el cambio climático que tenemos actualmente? Pues contribuye de todas las maneras posibles, porque ahora mismo tenemos un estilo de vida que es totalmente insostenible con el planeta. De hecho, le estamos agotando los recursos. Nuestro planeta tiene la capacidad para proveernos de fuentes naturales y para poder aprovecharlas, ¿no? Pero al final estamos sometiendo a la Tierra a tal presión que realmente como sociedad no vamos a poder continuar viviendo así. El planeta se acabará recuperando porque ha pasado por momentos mucho peores que este, pero nosotros puede que no logremos adaptarnos como especie en esta situación que tenemos y sobre todo con el ritmo de vida que tenemos. Mencionabas antes que efectivamente un argumento que se da mucho es que el planeta siempre ha experimentado cambios climáticos y yo siempre digo, de acuerdo, pero esos cambios climáticos se han producido a lo largo de miles, incluso de millones de años. Ahora mismo este cambio climático se está produciendo en un periodo de tiempo muy corto, de escasos siglos. Los efectos, lógicamente, van a ser mucho más llamativos. El ser humano, pues, ¿cómo está contribuyendo? Con un modelo de energía que no es sostenible ahora mismo, porque estamos emitiendo muchísimas emisiones contaminantes a la atmósfera, con un modelo de transporte que tampoco es responsable con el medio ambiente, emitimos igual ingentes cantidades de gases de efecto invernadero, de dióxido de carbono, etcétera, con un consumo de alimentos que tampoco es sostenible, la agricultura, la ganadería también contaminan, pero contaminan porque nosotros hacemos un mal uso de ello, ¿no? Siempre se habla y a mí siempre me preguntan, oye, pero es que a mí me ha llegado la noticia de que dice la ONU que no puedo comer carne. Vale, no es que no puedas comer carne, sino que no, debes hacerlo de una forma moderada en todo caso, ¿no? O sea, responsable con el medio ambiente, porque la ganadería también contamina. La moda, mira, veía justo hace muy poquito pues un desierto que hay en Chile, el desierto de Atacama, que está lleno de esa ropa fast fashion que acaba allí porque no se vende. Realmente, no sé, creo que el concepto reciclar, reutilizar, compartir con otras personas los objetos que tenemos no está instaurado en nuestra sociedad ahora mismo, porque creo que la gente tiene una percepción de que esto es un poco como, no sé, como un mal estatus, ¿no? Social o algo así. Pero realmente, si no cambiamos esa forma que tenemos de percibir el mundo, nosotros... Entonces, bueno, yo creo que al final nosotros tenemos esa responsabilidad y debemos intentar atajar esos cambios, pero muchas veces también las personas lógicamente me preguntan, bueno, pero es que yo como individuo pues tampoco puedo sentirme culpable, ¿no?, de esto de qué está pasando. Sí y no, creo que al final todos podemos hacer cambios que entre todos contribuyen, pero también nosotros elegimos a quién votamos, elegimos quién toma las decisiones, elegimos si queremos presionar, si no. Entonces al final yo creo que sí que todos tenemos una parte, ya no me gusta llamarlo culpabilidad, sino una parte de responsabilidad para poder ayudar, ¿no? Que creo que es más en positivo Sí, y estoy es de mucho acuerdo mejor contigo. enfocarlo De así. hecho, todos somos responsables, tanto ciudadanía como administraciones y empresas, y cada cual tiene que poner de la parte que le toca, sin echar balones fuera y asumir la responsabilidad que tiene, ¿no? A mí me gusta siempre decir que, por ejemplo, la manera en la que gastas tu dinero ayuda o contribuye al mundo que quieres ver, porque cada euro que gastas, cada peso, cada dólar es un voto. Entonces, si tú gastas o inviertes dinero en un modelo de transporte eficiente y sostenible, estás potenciando y votando ese tipo de movilidad.
o si te compras una botella reutilizable, estás potenciando y favoreciendo ese tipo de producción y consumo, ¿no? Que al fin y al cabo, cualquier actividad del ser humano genera impactos ambientales, en mayor o en menor medida, pero todas. Al final, no se trata tanto de buscar el cero impacto, porque es prácticamente imposible, sino reducir la mayor cantidad posible de impactos que se puede, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, como a nivel de los gobiernos, como a nivel de las empresas y administraciones. O sea, todos estamos en el mismo barco y tenemos que llegar y remar en la misma dirección. Entonces, estoy de acuerdo con lo que dices y creo que es importante tenerlo en cuenta. No solamente la responsabilidad es de cada uno de nosotros como personas, sino de todo el conjunto de la sociedad, de los gobiernos, etcétera. Sí, es que además hay cosas que no nos damos cuenta, ¿no? A lo mejor no somos conscientes, pero cada correo que enviamos también contamina, porque toda la información o cada foto que almacenamos en la nube, ¿no? Que seamos conscientes no significa que no lo hagamos, pero que seamos conscientes y responsables de lo que también almacenamos, ¿no? En Internet o en la nube, porque todo eso va a unos servidores y esos servidores tienen que ser alimentados de alguna manera. Al final, siempre todos vamos a dejar una huella de carbono, porque por mucho que lo intentemos, no vamos a lograr que sea nula, pero sí que podemos minimizarla dentro de nuestras posibilidades y al final, si entre todos hacemos un poquito, al final suma mucho. Entonces, yo sí que creo que hay que darle un tono positivo y decir siempre, es que tú puedes ayudar, ¿no? Tú puedes sumar, no tú estás Eso es, haciendo o sea, esto, tú una tienes persona razón. sola no puede hacerlo todo, pero todos podemos hacer algo y podemos aportar en el contexto en el que estamos con los recursos que tenemos a nuestra disposición. Y Marc, cambiando un poco de tercio, aunque tocando el mismo tema, seguramente tú ya lo sepas, ¿no? Pero la Organización Meteorológica Mundial hace poco ha presentado un informe bastante contundente, ¿no? Con unos datos bastante llamativos y cito textualmente. El informe indica que existe un 66% de probabilidades de que las temperaturas medias alcancen niveles récord durante los próximos 5 años, impulsadas por el aumento de los gases de efecto invernadero y por el fenómeno natural del Niño. Y se espera que se supere 1,5 grados la media de temperatura preindustrial en al menos uno de los 5 próximos años. Y además existe un 98% de probabilidades de que al menos uno de esos 5 años sea el más cálido y que el conjunto de ese lustro sea el más cálido jamás registrado. O sea, es un dato y datos contundentes. Te lanzo la pregunta. ¿Consideras que este informe o estos datos son alarmistas o viendo la tendencia que llevamos, lo consideras bastante probable que se llegue a dar esta situación? Yo creo que son realistas y es que al final, si la ciencia no es contundente en sus mensajes, creo que es imposible que se puedan cumplir los objetivos que hay fijados, para los que vamos un poco tarde, porque precisamente a raíz de ese informe vemos que la cosa se está acelerando, ¿no? Y que llega mucho antes de lo que pensábamos, ya no hablamos de mediados de siglo, hablamos de antes. Y yo creo que la ciencia tiene que hacer eso, tiene que dar los datos, tiene que dar la información, pero precisamente para que luego sean nuestros gobiernos los que tomen las decisiones en función de esta información científica e imparcial que se está dando. El problema viene precisamente con que es muy probable, como bien decías, que batamos récord de año más cálido en los próximos 5 años. El más cálido fue el año 2016, también influenciado por el fenómeno del Niño, ya que abro paréntesis, el fenómeno del Niño es un fenómeno climático cíclico que siempre ocurre con una periodicidad de entre 3 y 7 años, que incrementa un poquito la temperatura del planeta, ayuda, ¿no?, a que, sumado al calentamiento global, pues se añada un valor más alto de temperatura media. Entonces, ahora mismo entramos también en fenómeno del Niño en los próximos meses, o sea que podría ocurrir. Pero aunque no tuviéramos fenómeno del Niño, seguramente también batiríamos ese récord de temperatura porque los 8 años más cálidos desde que tenemos registros se han registrado en este siglo. Entonces yo creo que esto es una muy buena llamada de atención para decir lo que ya llevamos mucho tiempo diciendo los científicos, que es que no nos queda mucho tiempo, no queda tiempo. Yo siempre
Cuento la misma anécdota, pero porque de verdad que a mí me parece muy reseñable. Yo cuando era pequeña, con 5 o 6 añitos, tenía un libro de medio ambiente en el que ya se hablaba de la problemática de los gases de efecto invernadero y del calentamiento global. Entonces, si ya se hablaba en los años 90 de esta problemática, ¿por qué no se han implementado antes los acuerdos, los objetivos y las mejoras? Quizás porque no ha interesado, porque luego aquí entran en juego muchos intereses políticos, económicos y demás. Pero es cierto que el gasto que va a suponer los efectos del cambio climático es mayor que el hecho de no tomar las Totalmente. medidas, ¿no? Entonces, yo espero que se aceleren esos cambios, a esa transición más energética. En España tenemos la ley de cambio climático que nos asegura supuestamente que tenemos que tener una neutralidad en carbono para el año 2050, que tenemos que tener una penetración en energías renovables para 2030 de más del 70%, pues espero que realmente eso se cumpla, pero es que necesitábamos haberlo hecho mucho antes, Sí, ¿no? y Entonces, ya no bueno, solo un pues país veremos. individual, ¿no? Porque al final lo que haga España pues puede tener poco peso en el conjunto de todo el Sí, sí, planeta. por Europa supuesto. tiene el Green Deal, pero claro, están grandes países muy contaminantes y esto es algo que nos atañe a todos. Y si no ponemos de nuestra parte todos, pues es mucho más complicado llegar a esos objetivos que nos hemos marcado. Porque al final la Tierra seguirá con o sin nosotros, pero está en nuestra mano el si queremos seguir aquí cumpliendo año tras año o si no. Sí, sobre todo que al final es un acto de generosidad, ¿no? Porque nosotros, bueno, si Dios quiere, ¿no? Nos quedará bastante tiempo todavía aquí y todavía desafortunadamente sufriremos efectos del cambio climático, pero es que las próximas generaciones son las que van a heredar lo que nosotros estamos, nos digo nosotros, nuestros gobiernos están decidiendo y como bien dices, países como Estados Unidos o China son los más contaminantes del mundo y luego países en vías de desarrollo que realmente ellos, por así decirlo, no tienen la culpa porque los desarrollados hemos puesto allí las fábricas para pues, fabricar todo tipo de cosas, también están emitiendo mucha contaminación. Entonces también hay que hacerse responsable de esos países donde nosotros hemos colocado, igual digo nosotros, los países más desarrollados, las fábricas, para producir y les estamos diciendo, oye, India, que estáis contaminando muchísimo, no, India está contaminando porque otros países hemos mandado Claro, las fábricas allí, ¿no? Entonces, ahí también hay una parte muy importante de una responsabilidad que totalmente. no estamos De ahí asumiendo. que el cambio de modelo de producción y consumo y el cambio a una transición energética más sostenible deba ser justo, ¿no? Y también, obviamente, ayudar a esos países en vías de desarrollo que están sufriendo las consecuencias que muchas veces países ricos hemos propiciado que ocurran. Y bien, Sí, totalmente. no, comentaba Mar que viendo que los datos del informe que ha presentado la OMM pueden ser bastante probables que ocurran, esto puede contribuir a agravar todavía más la sequía que estamos viviendo en diferentes partes del mundo, como por ejemplo en España. Y una pregunta que se puede hacer mucha gente es decir, bueno, pues si vemos que no llueve, ¿por qué no hacemos algo para que llueva? ¿No se podría crear lluvia de manera artificial? No sé, disparando algo a las nubes, sembrando nubes, erradicándolas. ¿Se puede hacer algo de esto? La pregunta es, ¿se puede? Sí. Y la otra pregunta sería, ¿se debe? No. Me explico. ¿Se puede hacer? Sí, de hecho se está haciendo. Existe la capacidad de crear lluvia artificial, se ha hecho en Estados Unidos, en Israel, en Emiratos Árabes, donde no llueve absolutamente nada, lo hacen con drones. China tiene un proyecto planteado muy, muy ambicioso y quizás bastante arriesgado porque es sembrar nubes en la mitad del territorio de su país. Ya lo hizo anteriormente en una escala más pequeña para asegurar tiempo estable en los Juegos Olímpicos. Lo que hizo es provocar lluvia unos días antes de los Juegos Olímpicos de 2008 en Pekín para que después no lloviese. Entonces, la modificación artificial del clima existe. Consiste básicamente en sembrar yoduro de plata en la atmósfera y lo que hace el yoduro de plata es actuar como si fueran unas semillitas alrededor de las cuales el vapor de agua las va a utilizar para adherirse, ¿no? Para formar la nube y después la lluvia. Y esto existe, pues como digo, en muchísimos países. El problema es que no sabemos cómo repercute en el resto de la dinámica de la atmósfera. Seguro que habéis oído la frase del efecto mariposa en meteorología, ¿no? Una mariposa bate las olas en Nueva York y se desencadena un tifón en China. Esto
podría ser así porque cuando perturbamos un sistema como es la atmósfera, que es muy caótico, las consecuencias son impredecibles. Entonces no podemos saber, y más en una escala tan grande como lo que pretende hacer China, qué consecuencias puede haber posteriormente en el resto del mundo. Es que no podemos saberlo porque se va a alterar la dinámica. Yo no soy partidaria para nada de la modificación artificial del clima, porque está comprobado, ya hemos visto que nosotros ya hemos modificado el clima emitiendo estas emisiones tan ingentes a la atmósfera y no nos ha ido bien. ¿Por qué nos iba a ir bien haciendo esto? Al final es como un parche que intentamos poner para no actuar en lo que realmente tenemos que actuar. Queremos seguir contaminando y entonces decimos, bueno, seguimos produciendo y mientras sembramos nubes para que caiga lluvia y tengamos agua, Y sin pero no conocer las solucionamos el problema consecuencias que inicial. puede eso tener a largo plazo o incluso a corto plazo. Porque yo recuerdo, por ejemplo, en el 2009, si no tengo mal la fecha, China provocó, haciendo eso precisamente, provocó la mayor nevada en no sé cuántos años, que fue, bueno, fue muy sonado porque lo recuerdo, estaba yo estudiando en la universidad y recuerdo esa noticia perfectamente y bueno, se han dado otros muchos casos, ¿no? Pero quería preguntarte, Mar, a ver si nos lo puedes explicar un poco mejor. Este tipo de prácticas que consiste en lanzar yoduro de plata a las nubes, o sea, ¿sirve simplemente para hacer llover o sirve para, sin nada en el cielo, en la atmósfera, por ejemplo, un día de anticiclón, lanzar yoduro de plata y que se forme una nube y llueva? Sí, se puede formar una nube, pero tiene que haber unas condiciones, tiene que haber humedad en el ambiente. Si no tenemos vapor de agua, nada se va a adherir a estas semillitas, por así decirlo. Puede que esté despejado, pero si tenemos humedad, se puede desarrollar la nube. Luego hay otras muchas técnicas también de modificación del clima, desde simular erupciones volcánicas para que se tape, por así decirlo, la llegada del sol y disminuya la temperatura media global. Bueno, hay diferentes proyectos que se quieren llevar a cabo, pero como digo, pues son medidas muy controvertidas que realmente no nos van a solucionar la problemática que tenemos. Van a poner un parche temporal y a Sí, lo de hecho, mejor incluso eso es lo que se empeoran llama las cosas. geoingeniería, ¿no? Si no tengo mal entendido. Y Bill Gates andaba detrás de un proyecto, creo que de Sí, ese precisamente que comentabas, de simular una erupción volcánica, ¿no? Que sí. bueno, Lo que pasa es que no le dejaron, porque quería lanzar el carbonato cálcico no tóxico, supuestamente desde una estación en el norte de Suecia, y debajo vive una comunidad nativa, local, y la comunidad dijo que no, que a ver si luego iba a caer eso encima y que no sabían los efectos que podía tener para su agricultura, para su bienestar, y es que que no, y se prohibió. son No, palabras no le mayores. Jugar dejaron. a eso, ya te digo, da auténtico pavor por el desconocimiento de las consecuencias que pueda tener a largo, medio plazo y que pueda cambiar alguna dinámica del clima, que ya tenemos bastante, ¿no? Con el cambio climático y la emisión de gases de efecto invernadero excesiva que estamos provocando. Entonces, bueno, que se calmen un poco las cosas y a ver si entre todos podemos reducir de manera drástica esas emisiones y mitigar en lo posible las consecuencias del cambio climático que está sucediendo y que solamente podemos mitigar. Ujú. Sí, la verdad es que sí. Yo creo que hay que abordar los problemas siempre de frente y no intentar ir por los laterales, ¿no? Solucionándolo y poniendo pues esa especie de tiritas, porque al final, bueno, las heridas van Y a por volver a supuesto, sangrar. O sea ni que que decir tiene que hay que hacerlo contando de la mano de la ciencia, porque el medio ambiente no entiende ni de creencias ni de tendencias, sino de ciencia y de conciencia. Así que todo el rigor científico posible, evitar en la medida de lo posible todo tipo de mitos, bulos, desinformaciones y demás. Mar, sé que tienes una agenda súper apretada y agradezco muchísimo el tiempo que estás dedicando aquí, de verdad, con ¿no? todos nosotros. Y quería terminar la conexión tocando el último tema, que es tu libro, la publicación de Meteorosensibles, que trata precisamente de cómo afectan cambios meteorológicos en el cuerpo humano, que es un tema que yo creo que se ha tratado muy poco. Yo por lo visto, pues no he visto Sí. grandes avances en ese sentido, ¿no? Entonces, si nos puedes comentar un poquito más del libro y dónde se podría conseguir. Sí, además creo, espera, que lo tengo por aquí, además no lo he dejado apuesta, pero es que justo lo he visto y así lo podéis ver por aquí por si no os acordáis del título, pues así veis la portada. Pues sí, Meteorosensibles habla de cómo afecta el tiempo a la salud física y mental, porque hay un porcentaje de la población, que no es para nada pequeño, porque depende del país, pero está entre el 30 y 60%, que siente que ciertos síntomas físicos o mentales empeoran cuando
cambian determinadas condiciones atmosféricas. Por ejemplo, cuando cambia la presión, hay personas que experimentan un empeoramiento en sus migrañas, en los dolores articulares, lo típico que las personas mayores nos llevan diciendo mucho tiempo, y bueno, no tan mayores, yo tengo problemas también en algunas articulaciones y también sentía ese dolor, ¿no? Así que me propuse investigar si esto tenía o no un fundamento científico y encontré que sí. Pero no solo, bueno, presión atmosférica, también hay ciertos vientos cálidos, resecos, con una carga eléctrica del aire muy concreto que pueden provocar trastornos de ansiedad, depresión, cefaleas, insomnio. El calor, las temperaturas extremas muy a la alza, pues pueden hacer no solo que nos encontremos peor físicamente, sino que estemos más apáticos, o incluso hay estudios que relacionan el calor con la criminalidad. Entonces, bueno, pues en el libro abordo todos estos temas, también algunos mitos, si la luna, las fases de la luna influyen, ¿no?, en los partos, la menstruación, en que nos volvamos un poco locos y demás. Y por último, bueno, cierro también hablando un poco del futuro, de ese cambio climático, qué es lo que va a pasar, ¿no? ¿Llegarán nuevas enfermedades? ¿No llegarán? ¿Cómo lo afrontaremos? Así que, bueno, yo creo que para las personas, sean o no meteorosensibles, creo que les puede interesar, porque al final son muchas cosas que yo creo que se hablan en la vida diaria, ¿no? Totalmente. Y de hecho, o sea, es que tiene una pintaza. Yo me lo voy a leer encantado de la vida, porque seguro que aprendo un montón de cosas que a lo mejor he ido escuchando durante siempre y no sabía el porqué o no conocía la razón científica que había detrás, y estoy convencido de que ahí voy a encontrar la respuesta. Pues yo espero que sí, ya me contarás qué te parece y nada, bueno, pues quien quiera adquirirlo está en Amazon, la FNAC, el Corte Inglés, tu librería de referencia, en cualquier sitio lo podéis encontrar. Lo Genial, ponéis pues en invito a toda Google la y gente os que vaya aparece. a su librería de barrio de confianza, la más cercana, a esa pequeña librería, y pida el libro, que fomentemos también, ¿no?, el comercio local y que aprendamos mucho. De nuevo, muchas gracias, encantado de Perfecto. estar aquí compartiendo esta charla contigo, me ha parecido súper interesante y seguimos en contacto, Mar. Muchas gracias a ti y gracias a todas las personas que se Que han tengas buen sumado. día, Seguimos en adiós. contacto. Adiós.